bienvenidos a mi canal Cocinando con Julius Top. El menú del día es caucao de mondongo. Es un plato muy delicioso y no puedes dejar de prepararlo. Os daré una receta fácil, práctica y de antaño. ¡Empecemos! Para preparar nuestro caucao de mondongo son los siguientes: 396 gramos de mondongo de vaca. Como veis, lo he comprado en el supermercado y es un mondongo precocido y está cortado. 2 papas o 396 gramos. Hierbabuena fresca en rama para hacer cocer nuestro mondongo. Hierbabuena cortada para sellar nuestro plato. Media cebolla roja y amarillo. Una zanahoria. Media taza de guisantes. Un cuarto de cucharadita de comino. Una cucharadita de curry. Un diente de ajo y un ajo molido. Media cucharadita de orégano. Sal y pimienta al gusto. Aceite de oliva. Tenemos todos los ingredientes. Manos a la obra. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar una cacerola, agua y esperemos a que hierva muy bien para agregar nuestro mondongo, con el fin de terminar de hacer cocer el mondongo y sacar también ese sabor amargo que tiene. Lo tapamos y regresamos. Pues bien, ya está hirviendo el agua. Vamos a agregarle el mondongo. Asimismo, hierbabuena, el ajo y sal. Yo le agrego más o menos esta cantidad de hierbabuena en ramas para que le quite todo ese sabor fuerte que tiene el mondongo, que a mí particularmente no me gusta. El diente de ajo. Y una pizca de sal. Lo dejamos para que se cueza entre 10 a 15 minutos y regresamos. Ya han pasado 15 minutos y vamos a revisar. Os diré que todo el ambiente ha tomado el olor de la hierbabuena, que huele muy bien. Como les dije, es un mondongo precocido, así que con 15 minutos, para que salga todo ese sabor amargo y también para que se cocine un poco, está muy bien. A continuación voy a pasar a escurrirlo. Fijaos, y aquí tenemos nuestro mondongo. Vamos a reservarlo. A continuación vamos a hacer nuestro aderezo, para lo cual vamos a agregar una cantidad considerable de aceite de oliva. Yo le coloco aceite de oliva porque le da otro sabor más rico que el aceite vegetal. Ahí está bien, que caliente muy bien. Para agregar la cebolla. Ya está caliente nuestro aceite. Vamos a agregar la cebolla. Lo movemos. Lo dejamos entre 4 a 5 minutos hasta que la cebolla tome un color transparente.
Lo recomendable es hacerlo a fuego medio para que así nos absorba todo el aceite y no se nos queme la cebolla. Vamos a revisar la cebolla. Y sí, ha cambiado de color. Agregamos el ajo molido. Lo dejamos por 2 minutos para que el ajo se integre a la cebolla y se dore. Ahí ya podemos agregar nuestro comino. Pimienta negra. Y la cucharadita de curry. Lo mezclamos todo. Agregamos una pizca de sal. Y agregamos también amarillo. El ají amarillo le va a dar sabor y color a nuestro mondonguito. En Perú al mondongo también le llaman panza. Cabe deciros que las cantidades que estoy preparando es para 2 personas. Lo dejamos entre 2 minutos para que se incorpore todo el sabor del ají amarillo con las demás especias. Asimismo, ya podemos agregar el mondonguito. Lo movemos. Y le voy a agregar agua. Aproximadamente 1 litro. Yo le pongo agua nueva, o le cambio de agua mejor dicho, porque no lo suelo hacer con el agua que he hecho hervir el mondongo, porque ahí queda todo el sabor amargo, agrio. Lo dejamos tapado y regresamos entre 20 minutos. Han pasado 20 minutos y vamos a revisar
el mondongo. Qué bien huele esto. Pues ya casi. Le vamos a dejar 10 minutos más para que nuestro mondongo esté más suavecito y ternito. Tapamos y regresamos. Pasados los 10 minutos, ya podemos agregar las zanahorias. No voy a agregar ahora junto con la zanahoria los guisantes porque son precocidos, así que los pondré ya al final. Si deseáis, ahí también podemos corregir la sal. Lo tapamos y regresamos. Ya tenemos las zanahorias precocidas. Agregamos las papas cortadas en cuadritos, como veis. Lo movemos y mira qué pinta, qué color tiene nuestro caucao. Está buenazo, que sí. Amarillo pues le da ese sabor y el color amarillo característico de todo caucao. Una vez ahí, agregamos la hierbabuena cortada. Ahí me gusta con una cantidad considerable de hierbabuena porque le da mucho sabor. Un pelín más. Ahí está bien. Dejamos entre 8 a 10 minutos para que se haga las papas. Va a depender qué tipo de variedad le hayas colocado al caucao. Vamos a revisar las papas. Ya han pasado 10 minutos aproximadamente. Qué bien huele esto, sí. Pues ya está hecho. Entonces ahí vamos a agregar los guisantes que están precocidos y le dejamos por unos 2 minutos. Lo movemos y fijaos cómo toma más color y más sabor nuestro caucao. Es que está buenazo, sí. Lo dejamos por 2 minutos. Y por último agregamos el orégano. Apagamos la vitro. Y dejamos reposar entre 3 a 5 minutos para luego presentar nuestro delicioso caucao de mondongo. Nos quedó nuestro caucao de mondongo. Le he acompañado con una porción de arroz blanco. Fijaos, nos ha quedado con mucho color, con mucho sabor y muy jugoso. Es que esto está buenazo. Dejadme vuestros comentarios. No olvidéis de poner en práctica todos los tips y consejos que os he dado. Además podemos acompañarlos con encurtido y canchita. Buenas tardes, perdona, le traigo su pedido. Sí, es un delicioso caucao de mondongo. ¿En dónde se lo puedo dejar? Pues que aproveche y con permiso. Espero os haya gustado este vídeo de cómo preparar un delicioso caucao de mondongo. No olvidéis de suscribirte,
Estoy en YouTube como Julius Top, de darle like y compartir el vídeo.